al webinar Almacenamiento del hidrógeno en hidruros metálicos. Soy Juan José del Campo Gorostidi, socio director de Corporate Development Services, y en este webinar voy a presentar la tecnología de almacenamiento de hidrógeno en hidruros metálicos. Para ello voy a seguir el siguiente guión. Comenzaré razonando acerca de la densidad energética y volumétrica del hidrógeno en comparación con otros combustibles, fundamentalmente con el gas natural. A continuación abordaré las tecnologías basadas en el principio físico de compresión y licuefacción del hidrógeno para, a continuación, centrarme en la opción tecnológica relativa a los hidruros metálicos. Presentaré la solución tecnológica desarrollada y comercializada por GRZ Technologies, compañía suiza que Cordes representa como agente en España, posibles aplicaciones, y terminaré con una sucinta expresión de la propuesta de valor que desde Cordes ofrecemos al mercado. El hidrógeno compite con otros combustibles en la transición energética y es evidente que para ello debemos realizar un análisis comparativo. ¿Cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes que presenta el hidrógeno respecto de su probablemente más claro competidor directo, que es el gas natural, y también los combustibles de la industria de la automoción, el diésel y la gasolina? Para ello me voy a basar en una representación gráfica en la cual en el eje de abscisas expreso la cantidad de energía por unidad de peso, megajulios por kilo, y en el eje de ordenadas la densidad volumétrica, energía megajulios por litro. Como podemos observar, el hidrógeno en sus distintas formas de almacenamiento basadas en la compresión y en la licuefacción se sitúa en el margen derecho inferior de este cuadrante. ¿Qué significa? Significa que su densidad gravimétrica, energía por unidad de peso, es superior a la del diésel, la gasolina, el propano, el metano, el metanol, pero su densidad volumétrica es muy inferior. Y esto es un punto débil en lo referido a tecnologías de almacenamiento y transporte factibles para el hidrógeno. Quiere decir que, a pesar de comprimirlo a 350 bar, estamos en una densidad volumétrica muy baja, al igual que en 700, o incluso cuando planteamos la licuefacción del hidrógeno, que requeriría situarlo a una temperatura de 20 Kelvin, que es menos 253 grados centígrados, por tanto muy próximo al cero absoluto. Partiendo de esta constatación, si efectuamos un análisis comparativo entre el hidrógeno y el metano, lo que acabo de señalar lo encontramos expresado en su densidad. La densidad volumétrica del hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura es 8 veces inferior a la del gas natural. Por el contrario, en términos de su poder calorífico superior, megajulios por kilo, el hidrógeno tiene 2,6 veces el poder calorífico superior del metano por kilo de producto. Cuando combinamos densidad y contenido energético, llegamos a que la energía contenida en unidad de volumen, ahora expresada en megajulios por metro cúbico, poder calorífico superior, el hidrógeno es 3,1 veces inferior al del gas natural. Esto supone un reto importante para el almacenamiento y transporte del hidrógeno. Cabría aquí ya inmediatamente deducir que el uso de una infraestructura gasista existente para el transporte del hidrógeno a través de gasoductos va a requerir que para
transportar la misma cantidad energética en términos de volumen, tendríamos que ir a 3,1 veces la capacidad que necesitaríamos transportar en términos equivalentes energéticos de metano, de gas natural. Por tanto, poniendo esta situación en contexto y referida a los objetivos tecnológicos, en línea de puntos azul señalo el objetivo del Departamento de Energía de Estados Unidos que estableció como objetivo 2015 a conseguir en términos de energía por unidad de volumen, densidad energética volumétrica, deberíamos estar cerca de 3 kilovatios hora por litro y ya vemos que ni la compresión a 350 bar, ni la compresión a 700 bar, ni la licuación del hidrógeno nos permite siquiera alcanzar el objetivo de densificación que planteaba el Departamento de Energía de Estados Unidos, repito, en 2015. Y que estamos muy lejos de la densidad energética de la gasolina, con 6 kilovatios hora por litro. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos resolver este reto tecnológico? Pues lo podemos abordar a través de lo que es el objeto del webinar, el almacenamiento del hidrógeno en hidruros metálicos. Retornando sobre la compresión, la ley que nos relaciona la variación de volumen con la presión y la temperatura es la que tengo aquí recogida. Por tanto, si nosotros recurrimos al aumento de la presión para disminuir el volumen, en la ecuación he despejado el volumen, tenemos la presión en el denominador. Para disminuir el volumen tenemos que aumentar la presión, esto es, aumentar el denominador. Significa que, teniendo en cuenta que el producto de la presión por el volumen a temperatura constante es una constante, requerimos elevar la presión para disminuir el volumen, para densificar el contenido energético por unidad de volumen. Hay un factor Z, que es el factor de compresibilidad, factor que en los gases ideales toma el valor 1 y que, como represento en la gráfica, el hidrógeno, a medida que lo comprimimos, aumenta su factor de compresibilidad Z. Es decir, cuanto mayor es la presión, y aquí está la tabla de variación, mayor es el valor de Z, por tanto, mayor es el multiplicador sobre el numerador, y esto nos influye negativamente en la reducción de volumen. Es decir, la compresión del hidrógeno se desvía del comportamiento de un gas ideal. Al contrario de lo que sucede en el caso del oxígeno y del CO2, cuyo factor de compresibilidad para presiones en el rango medio es inferior a la unidad. Es decir, a medida que comprimimos el CO2 y el oxígeno en un rango de presiones hasta del orden de los 400, 500 bar, estamos en factores de compresibilidad inferiores a la unidad, lo que no sucede en el caso del hidrógeno. ¿Cuál es la consecuencia? Esta desviación del comportamiento como gas ideal supone que si comprimimos hidrógeno a 350 bar, que es la presión necesaria en un tanque de un vehículo pesado, un camión, en lugar de alcanzar 28 kilos por metro cúbico, nos quedaríamos en 23. Y si la compresión se realiza a 700 bar, que es la presión de un tanque que equipa un vehículo, en lugar de alcanzar 57, nos quedamos en 37. Esto es, a medida que aumenta la presión de compresión del hidrógeno, el factor de compresibilidad aumenta y el comportamiento del hidrógeno como gas real
se deriva, se diferencia del comportamiento respecto del gas ideal, tanto más cuanto mayor sea la presión de compresión. Esto limita la capacidad de comprimir el hidrógeno y, por tanto, limita la capacidad de densificarlo. La compresión del hidrógeno, gas, requiere de más energía. Para comprimir a 350 bar, consumimos el 12% de su poder calorífico inferior y a 700 bar el 15%. Por tanto, disponer del hidrógeno a una presión de 900 bar para poder cargar un vehículo a 700 bar en una hidrogenera tiene un consumo energético importante. La alternativa de la licuefacción todavía es más intensiva en energía. Es fácilmente comprensible. Mantener un sistema a menos 253 grados centígrados, un sistema que permita licuar el hidrógeno, requerirá, como señalo, alcanzar esos 20 Kelvin, que es una temperatura extremadamente baja. Y por tanto, el proceso consume hasta el 30% del poder calorífico inferior del hidrógeno. Luego la licuefacción, salvo muy concretas y determinadas aplicaciones tecnológicas, no parece que sea la solución tecnológica que se pueda extender y generalizar en términos de uso. Todo lo que acabo de señalar encuentra expresión en la siguiente gráfica. En el cuadrante superior derecho, recinto encerrado por esta línea de puntos, tenemos el que antes señalaba, el objetivo del Departamento de Energía de Estados Unidos del año 2015 y las más recientes exigencias planteadas. Ultimate, allí donde está la frontera a la que queremos llegar en materia de densificación energética del hidrógeno. La situación en términos del proceso físico de compresión del hidrógeno, pues nos movemos en estos entornos. La criocompresión, el hidrógeno líquido. Y he señalado mediante un vector que se dirige al objetivo, línea de puntos azul, lo que el almacenamiento en hidruros complejos nos permite hoy día alcanzar y en un futuro continuar esa línea de desarrollo y de progreso hacia la densificación del hidrógeno. Por tanto, hay un conjunto de tecnologías, fundamentalmente desde un punto de vista de factibilidad, las vinculadas a la compresión del hidrógeno por métodos físicos, que, como hemos visto, y con las limitaciones que tiene y el consumo energético que presenta, permite almacenar el hidrógeno en depósitos. En el webinar me voy a centrar en la alternativa, que la alternativa es el almacenamiento del hidrógeno en materiales, en redes cristalinas que tengan capacidad para absorber el hidrógeno en unas condiciones de presión y de temperatura y que tengan también la capacidad de reversibilidad en esa reacción, esto es, de bajo demanda, de sorber el hidrógeno almacenado. No voy a entrar en grandes consideraciones termodinámicas, voy a limitarme a expresar conceptualmente cómo funciona el proceso de absorción del hidrógeno en este tipo de materiales, en los hidruros metálicos. Y para esto voy a hacer referencia a un sistema de ejes en el cual en abscisas expreso la cantidad de hidrógeno absorbida en el material a medida que nos desplazamos hacia la derecha en el eje, quiere decir que estamos introduciendo más hidrógeno en el material, y en el eje de ordenadas
el logaritmo neperiano de la presión de equilibrio, que es la presión a la cual el sistema constituido por el material elegido comienza a absorber el hidrógeno. Esto es lo que se conoce como curvas presión, composición y parametrizadas en función de la temperatura. Temperatura T1, T2, T3, temperaturas decrecientes. T1 mayor de T2, mayor de T3. Y vamos a fijarnos en estas dos curvas que aquí señalo. ¿Qué características ha de tener el material? El material idóneo para absorber hidrógeno en su estructura será aquel que a una temperatura ambiente, por tanto, sin necesidad de un aporte energético importante, y a una presión operativa que no requiera compresor, y con la tecnología de electrolizadores que tenemos hoy día, ese límite estaría en 35 atmósferas, 35 bar G, que sería la presión a la cual el proceso de absorción de hidrógeno en la estructura del material comenzaría, presión que la salida del electrolizador nos permite obtener, insisto, sin necesidad de compresión, en esos requisitos seríamos capaces de alcanzar esa presión, comenzar a absorber hidrógeno en el material sin incremento de la presión del sistema. Es decir, manteniendo la presión de carga estable. Como ve en la gráfica, un plató, una zona horizontal estable. Esta es la característica que ha de tener el material. Y cuando ese material se satura, colmata su capacidad de absorber el hidrógeno, la presión se eleva y por tanto el proceso se interrumpe. Ya tenemos el material confinado en la estructura cristalina del hidruro metálico correspondiente. Ese proceso es un proceso que absorbe calor. ¿Y cómo podemos explicar intuitivamente que la absorción de hidrógeno en un material absorbe calor? Para esto tenemos que recurrir al concepto de gas y al concepto de un material sólido. Un gas es un estado desordenado. El gas tiende a ocupar todo el espacio disponible. Sus átomos disponen de una energía cinética importante porque disponen de velocidad. Las partículas colisionan entre ellas. No son capaces de formar una red cristalina ordenada. El estado gaseoso se caracteriza por su entropía, por su grado de desorden. Ese hidrógeno gas lo queremos confinar en una red cristalina. Por tanto, queremos que se combine químicamente con aquel material que lo va a absorber en espacios intersticiales, en su red cristalina, formando enlaces hidrógeno-material-hidrógeno. Por tanto, esos átomos que disponían de una elevada energía cinética quedan confinados en una red, en unas posiciones que sí van a tener cierta energía vibracional, pero que van a mantener unas relaciones de orden en la red cristalina. Intuitivamente hemos frenado esos átomos, ¿no? Los obligamos a permanecer en unas posiciones de red. Por tanto, es lo mismo que en la mecánica clásica, al frenar liberamos energía. Por tanto, el hidrógeno, el proceso de absorción de hidrógeno, libera energía. Y esto significa que altera la temperatura del sistema. Y al alterar la temperatura del sistema, afecta la presión de equilibrio del sistema. Y, por tanto, en este proceso será esencial la gestión térmica. Gestión térmica que nos va a permitir que cuando necesitemos ese hidrógeno que hemos absorbido, que hemos almacenado, se produce la curva de desorción. Es decir, el sistema, si cambiamos las condiciones termodinámicas, favorecerá la entrega del hidrógeno que tenemos almacenado y se producirá una curva de desorción. Y quiero señalar que la curva de absorción y la curva de desorción presenta histéresis. ¿Qué significa histéresis? Significa
que el recorrido de la desorción no es exactamente el mismo camino termodinámico que el de la absorción, sino que está desfasado, se produce en otras condiciones de presión al del proceso de absorción. El sistema tiene histéresis. Lo explico intuitivamente. La introducción del hidrógeno en esa red cristalina produce una deformación que puede llegar a ser una deformación plástica de la red. Si es plástica, es permanente. Por tanto, el sistema, sus relaciones de orden quedan alteradas. Sus distancias interatómicas han sido modificadas. Por tanto, el proceso de desorción no sigue exactamente la curva de absorción, sino que presenta histéresis. Expresado termodinámicamente, y me interesa señalar este punto para la mejor comprensión acerca de la diferencia existente entre la presión de operación y la presión de equilibrio, hemos de acudir a la energía, al concepto de energía libre de Gibbs. El concepto de energía libre, o la variación de energía libre de un sistema, es la variación de su entalpía, calor, menos la parte que es consumida en variaciones de entropía, en variaciones de desorden, de grado de orden del sistema. Por tanto, si yo varío la temperatura de un sistema, altero también su valor de entropía y el trabajo, la energía que me queda disponible para el trabajo que quiero efectuar, para la reacción que quiero desencadenar, es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs se expresa, hay una deducción termodinámica que no entro en ella, pero finalmente se expresa a través de la constante universal de los gases, R, la temperatura a la cual estemos y a la cual se produzca la reacción, y el logaritmo neperiano de un cociente, que es el resultado de dividir la presión de equilibrio, que será una característica del hidruro metálico que hayamos escogido, y la presión operativa. En este caso que estoy explicando, y en esa condición que ponía, que nuestro electrolizador nos da hasta 35 bar de presión en el estado de la tecnología actual, cuando se vaya desarrollando la tecnología de electrolizadores, seremos capaces de obtener hidrógeno a una presión más elevada en salida del electrolizador y, por tanto, esto abrirá el campo hacia otro tipo de hidruros metálicos y otro tipo de materiales con capacidad para absorber el hidrógeno en esas nuevas condiciones termodinámicas. Pero hoy, si la presión operativa máxima que tenemos disponible es 35 bar G, necesitamos que el sistema termodinámico, el material que hayamos elegido, presente una presión de equilibrio de manera que el cociente entre la presión de equilibrio y la presión operativa sea inferior a la unidad. ¿Por qué? Porque el logaritmo neperiano de un valor inferior a la unidad es negativo. Es decir, si el denominador es superior al numerador, el logaritmo neperiano de un número inferior a la unidad es negativo. Y por tanto, esta expresión va a tomar un valor negativo. Quiere decir que la variación de la energía libre de Gibbs del sistema en esa reacción de absorción será termodinámicamente factible, porque del estado de partida al estado de llegada, hidrógeno-gas a hidrógeno absorbido, ese proceso habrá supuesto una disminución de la energía libre de Gibbs y, por tanto, termodinámicamente será un proceso espontáneo, será un proceso factible. Decía antes que la presión de equilibrio del sistema está vinculada a la temperatura. Por tanto, hace falta una gestión térmica del sistema para mantenernos siempre en esa condición de energía libre de Gibbs negativa. Esto es esencial en el almacenamiento del hidrógeno en hidruros metálicos, la gestión térmica del sistema. Y quiero aquí decir que a la ciencia de materiales se le presenta un reto muy importante, muy interesante, que es la identificación y desarrollo de una biblioteca de materiales que en condiciones concretas de presión y de temperatura sean capaces de absorber la máxima cantidad
de hidrógeno. Absorber y desorber, porque el proceso tiene que ser reversible. Y en ese sentido, el fundamento de lo que acabo de explicar graficado sería tanto como decir que en una red cristalina existente de dos o más materiales A y B, en determinadas concentraciones, AB, AB2, AB5, el subíndice indica la cantidad del material B respecto de del elemento B respecto del elemento A para constituir ese hidruro metálico. Digo, en esa red cristalina, según acabo de explicar, los átomos de hidrógeno se incorporan, establecen relaciones estables, establecen enlaces químicos y, por tanto, absorbemos el hidrógeno en el material. Y posteriormente, cambiando las condiciones termodinámicas, hacemos la reacción reversible. En esta imagen he traído un desarrollo que hemos realizado en Cordes de un material que en la primera de las imágenes son imágenes de microscopía electrónica. En la primera de las imágenes, bueno, pues podríamos decir, bueno, es un material granulento. Sí, pero cuidado. En la segunda imagen, que está tomada a 25.000 aumentos y en la que una micra representa la longitud del segmento que estoy marcando con el puntero láser, este segmento equivale a una micra, estén observando cómo el tamaño de los cristalitos son inferiores a la micra. Por tanto, estamos hablando de nanopartículas. Y si todavía hiciéramos un zoom a mayor aumento, estamos viendo que estas partes que parecen concreciones son estructuras constituidas a partir de la agregación de nanocristales, entre los cuales existen espacios de oportunidad para la absorción del hidrógeno. Este material, que es un material AB, elemento A, elemento B, en proporciones atómicas equivalentes, este material es un posible candidato para la absorción del hidrógeno, dada la estructura cristalina que en él hemos conseguido. Estructura cristalina obtenida sin necesidad de micromolienda. Este es el tipo de materiales que constituyen el sustrato en el cual podemos almacenar el hidrógeno. Son muchas las opciones. Es inmenso el campo de desarrollo en los próximos años, en las próximas décadas. ¿Para qué? Para cumplir el ultimate target, para conseguir ese objetivo de poder introducir en el seno del material el mayor porcentaje de hidrógeno posible. El Departamento de Energía de Estados Unidos señala por encima del 6, el 8%, el 12% de hidrógeno absorbido en el material. ¿Dónde estamos hoy? Estamos, para poder funcionar en estas condiciones de temperatura ambiente y presión de 35 bar G, estamos en 1,7, 1,8, un 2%, entre un 1,5 y un 2% de hidrógeno absorbido en el material. Por tanto, sí que conseguimos densificar el hidrógeno a través de su absorción en hidruros metálicos, pero el mensaje es, estamos ante un inmenso campo de desarrollo. ¿Cuál es la propuesta de valor de GRZ Technologies, la compañía que como agentes en España representamos? GRZ Technologies se fundó en 2017 y se fundó como una spin-off del Instituto Federal Suizo de Tecnología. Y es una empresa que, si bien nace en el año 2017, está fundamentada en un profundo conocimiento científico, resultado de 25 años de investigación y desarrollo en el entorno del Politécnico de Lausanne, en Suiza. GRZ Technologies diseña y fabrica sistemas estacionarios power to power que utilizan el hidrógeno como combustible para producir energía eléctrica y calor, y que almacena el hidrógeno en
hidruros metálicos. Los módulos DAS, aquí pueden ver una foto parcial de un módulo. Los módulos DAS deben su nombre a tratarse de un sistema de almacenamiento de hidrógeno seguro y denso. Dense and Safe Hydrogen Storage. Los módulos DAS no requieren declaración de zona ATEX. ¿Por qué? Porque el sistema, por diseño, es intrínsecamente estanco. Y además, se da otra circunstancia, basada en la termodinámica que acabo de explicar anteriormente. Si se produjera una fuga, cuestión harto improbable, por el diseño y los controles de fabricación, si se produjera una fuga, la fuga no sería autosostenida, porque la evacuación del hidrógeno, como he señalado, requiere la aportación de calor. Por tanto, lo que habría es una absorción de calor del entorno, de ese punto de fuga, y se produciría pues, la congelación y, por tanto, la disminución de la cinética de evacuación de hidrógeno hasta terminar con la fuga. Por tanto, habría un grado de autoprotección en el muy improbable caso de que se pudiera producir una fuga o microfuga. Los módulos DAS permiten almacenar 12,5 kilos de hidrógeno en el sustrato activo hidruro metálico, y esto traducido a términos de almacenamiento de hidrógeno por volumen ocupado, y no me estoy refiriendo aquí a la densificación referida al hidruro, sino cuánto hidrógeno puedo introducir en un espacio físico delimitado. La respuesta es 8,7 kilos de hidrógeno por metro cúbico, que es el resultado de dividir 12,5 kilos de hidrógeno por las dimensiones del módulo, 1,2 por 0,93 por 1,29. Un área de 1,2 por 0,92 con una altura de 1,29. En ese volumen podemos introducir 8,7 kilos de hidrógeno, que suponen 287 kilovatios hora por metro cúbico. Habiendo introducido el hidrógeno en el sistema a 35 bar de presión, presión de salida del electrolizador. Los módulos DAS cargan, absorben el hidrógeno sin necesidad de comprimir el hidrógeno. Estos módulos son totalmente pasivos. Es decir, si un flujo de entrega de hidrógeno de 0,8 kilos por hora es suficiente para cubrir las necesidades de nuestro sistema, no es precisa la aportación de temperatura externa, sino el propio sistema se autorregula, de manera que esto implica una gran sencillez en el dispositivo de almacenamiento. Es susceptible de introducirse en el sótano de una vivienda, en el almacén de una pyme, en un contenedor de 20 pies, en un contenedor de 40 pies, diferentes módulos. Por tanto, la propuesta comercial es un módulo que se pueda replicar tantas veces como sea necesario para la aplicación concreta. Y también, hago referencia aquí, se trata de soluciones conceptualmente bien definidas, pero que admiten un cierto grado de particularización a las necesidades que tenga el utilizador en función de una extensa biblioteca de materiales, entendiendo por biblioteca materiales caracterizados en absorción y desorción en términos de presión, temperatura y porcentaje de hidrógeno absorbido. Estos módulos de almacenamiento facilitan
el diseño de sistemas Hydrogen to Power, que son soluciones estacionarias de producción de energía que pueden ir desde 0,9 a 4,5 megavatios horas eléctrico de capacidad de almacenamiento mediante el empleo de diferentes módulos DAS de almacenamiento. Hay que tener presente que el último desarrollo de Tesla, el Tesla Megapack, son 3 megavatios hora de energía. Aquí estamos hablando de que podemos llegar en un contenedor de 40 pies a 4,5 megavatios hora de energía eléctrica almacenada potencialmente en ese hidrógeno absorbido en hidrogenos. Por tanto, estamos hablando en términos absolutamente comparativos e incluso superiores a la mejor tecnología en baterías de ion litio disponible hoy en el mercado. Y almacenado de forma segura y en un contenedor, sin necesidad de depósitos, ni de recinto de seguridad, ni de declaración de zona ATES, ni de zonas de exclusión. Y todo ello integrado con un sistema de pilas de combustible, baterías y gestión térmica que en un contenedor de 20 pies permitirían almacenar 0,9 megavatios hora eléctricos y generar hasta 185 kilovatios de potencia eléctrica, lo cual podría ser extendido en un contenedor de mayor tamaño, de 40 pies, hasta 4,5 megavatios hora eléctricos con una potencia punta de 440 kilovatios eléctricos. Es decir, imagínense una posible aplicación en un puerto donde los barcos que están en las operaciones portuarias o en espera de operación portuaria tienen que estar con sus motores auxiliares diésel para dar energía al barco. Desde el muelle le podemos dar servicio con un contenedor de 20 pies en una energía de 185 kilovatios o hasta 440 kilovatios con este tipo de soluciones estacionarias o en puntos no conectados a red o en centrales de generación de energía renovable cuya energía no es gestionable y que a través de este tipo de módulos puede desfasar la inyección de energía a la red, trasvasándola de horas valle a horas punta, de horas de bajo precio de energía en las que podemos generar hidrógeno, almacenarlo e inyectar a la red en forma de servicios secundarios en regulación de frecuencia o en restricciones técnicas, energía puntualmente. Son muchas las aplicaciones de estos módulos que están en disposición de compra tras haber superado todas las pruebas de marcado CE relativas a equipamientos de presión, directiva de máquinas, reglamento de baja tensión, compatibilidad electromagnética, requerimientos ATES, etc. Este tipo de soluciones está siendo adquirida por compañías europeas, gasistas, utilities, industria en general, como soluciones estacionarias. Adicionalmente, y por su escasa ocupación de volumen y no requerimiento ATEX, y por tanto cumplimiento de los más exigentes códigos de seguridad, en una vivienda unifamiliar, en pymes, se puede llegar a constituir también microredes basadas en una capacidad de generación de hidrógeno mediante electrolizadores, que es muy flexible. Hoy día la tecnología permite desde producciones muy pequeñas de 500 litros normales hora a 4 kilos hora a día, que puede ser ya suficiente para cubrir las necesidades de una pequeña empresa o de un sistema desconectado de red, que a la presión de salida del electrolizador, como vengo insistiendo en la presentación, 35 bar G, y con una pureza de 0,995, es decir, con bajo contenido en humedad, es susceptible de ser incorporado al módulo, absorbido en el hidruro y
puesto a disposición esos 12,5 kilos en un flujo máximo de 0,8 kilos de hidrógeno por hora a una presión de salida máxima de 1,5 bar-G. Un suministro de hidrógeno capaz de alimentar una pila de combustible, que saben que es un sistema de microgeneración, en el sentido de que produce energía eléctrica y produce calor, con un consumo de referencia que señalo en el entorno de los 11 litros normales de hidrógeno por minuto y por kilovatio, lo cual supondría que para 14 kilovatios hora de suministro, con 0,8 kilos de hidrógeno por hora tendríamos suficiente. 0,8 kilos para un reservorio de 12,5 significa pues, que vamos a poder estar suministrando por espacio de 12, 14 horas esta potencia de 14 kilovatios hora, en términos de energía eléctrica y de calor. Y si no queremos invertir en la pila de combustible, que es un elemento todavía, un dispositivo cuyo precio es elevado, y queremos minimizar la inversión en la pila de combustible, podemos gestionar la energía eléctrica a través del sistema de batería, alternativamente al almacenamiento y uso de pila de combustible para producir energía eléctrica. Digo, nos basamos en el sistema fotovoltaico con acumulación, y el hidrógeno que generamos en horas de bajo precio lo utilizamos para alimentar una caldera mural. Una caldera mural, calderas murales que ya están desarrolladas y que admiten la mezcla del gas natural con un 20-30% de hidrógeno. Si disponemos de hidrógeno in situ, podemos, a través del almacenamiento de gas natural, introducir una mezcla en la que disminuimos la huella de carbono a través de la incorporación de hidrógeno. O pasar a calderas murales, siendo el hidrógeno el 100% del combustible utilizado y prescindiendo del gas natural. Estas son soluciones existentes hoy en el mercado. Concluyo ya. ¿Cuál es la propuesta de valor que desde Cordes efectuamos a las empresas? Cordes es una consultora dedicada a actividades de investigación y desarrollo. Facilitamos, y este webinar es una modesta herramienta en ese sentido, a este le seguirán otros, facilitamos formación y desarrollo de ingenieros y técnicos dedicados a proyectos de I+D+I en el área de conocimiento de ciencia e ingeniería de materiales. Aceleramos las actividades de I+D+I en las empresas. Realizamos estudios del estado de la técnica, que son requeridos como paso previo en cualquier proyecto de convocatoria pública, pero no solo, en cualquier iniciativa de innovación o de desarrollo tecnológico, de investigación que una empresa pretenda abordar. En este sentido, disponemos probablemente de la que sea la mayor base de datos privada de publicaciones científico-tecnológicas en las materias y en los ámbitos que son de nuestra competencia. Elaboramos informes de experto independiente, una empresa que necesita la evaluación de un profesional independiente acerca de un estado técnico de una cuestión o de un análisis científico-tecnológico. Realizamos informes periciales para defensa en sala, en pleitos, en procesos de arbitraje. Evaluamos proyectos de investigación y desarrollo y colaboramos en la gestión de proyectos de I+D, facilitando la metodología de aplicación del sistema conocido como Stage Gate, que permite controlar la gestión de un proyecto y minimizar sus riesgos de ejecución. Y esto lo hacemos en unas áreas específicas de la ciencia e ingeniería de materiales, como son la corrosión del acero en proyectos de energías renovables, el desarrollo de aleaciones de aluminio y las tecnologías y las aplicaciones del hidrógeno. Termino ya. Quiero agradecer su atención al asistir a este webinar
que tienen a su disposición en cordes.es. Pueden contactar con nosotros a través de la página web o enviarme un mail a la dirección que consigno del campo @cordes.es y será un placer poder atenderles. Muchas gracias por su interés.